Hola amigos, hoy estamos en esta entrevista con Silvia Martín para hablar de estrés y alimentación. Muy buenas, Silvia. Hola Pablo, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Pues gracias por aceptar este baile y por venir a conversar en este momento con todos los que les interesa este tema de cómo alimentarse en su vida y de cómo hacerlo en medio del estrés. Es una propuesta muy interesante, muy interesante y muy necesaria además, tener esta visión de cómo actúa, cómo funciona el binomio. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si empezamos por un caso en el que haya estrés, en el que se dé esa situación de estrés? ¿Sí? Vale. Pues podríamos entrar en qué se entiende por estrés, ¿no? Cuando nos referimos a ese fenómeno, estamos refiriéndonos al estrés como la reacción natural de un ser humano ante una situación que es percibida como amenaza. ¿Sí? Podríamos decir que un niño sufre estrés cuando tiene que pasar al lado de un compañero que le agredió el día anterior. O una persona en el trabajo puede sentir estrés cuando tiene que presentar los resultados de ese mes. A mí me está pasando ahora, cuando empezamos la entrevista, que siento un poco de estrés, ¿no? De cómo será, de cómo saldrá, de cómo saldremos grabados. A mis padres les puede sentir estrés cuando viven alguna limitación en sus vidas, ahora que son mayores. Me acuerdo cuando a mi madre le costaba enhebrar la aguja cuando se iba a coser un botón y se ponía nerviosa. Bueno, ante las limitaciones también se puede sentir estrés. No hace falta que nos remitamos a una situación de un estrés intensísimo, ¿no? Eso es estrés en el común, ¿no? Pues bien, cuando esta situación de estrés se repite o se hace muy intensa, las personas empiezan a ocurrirles cosas en el cuerpo, empiezan a tener dolores de espalda, musculares, dolores de cabeza, o empiezan a tener una presión sanguínea alta o trastornos incluso en el sueño, problemas intestinales. Y además de todo eso que ocurre, que cada uno le ocurre algo y puede distinguir cómo vive el estrés, pero cuando ese malestar continúa, también le llega el turno a la alimentación y a los hábitos de consumo, ¿no? Y podemos reconocer casos como cuando tengo ansiedad por estrés, pues intento calmar esa ansiedad comiendo. Y no tengo hambre, pero bueno, pues me calmo comiendo lo que sea, ¿no? Y además, como lo primero que pillo. Si agarro un paquete de patatas fritas, me lo puedo acabar sin darme cuenta, ¿no? Sí. Aunque realmente hay también ciertos alimentos que son preferidos, ¿no? Como el chocolate, como los dulces o los hidratos, ¿no? Sustancias que tienen mucha energía y que van a favorecer que todo el desgaste que produce el estrés de energía pues lo equilibre tomando rápidamente energía, ¿no? Y a veces también tienen que ver con cosas que me chiflan, ¿no? El chocolate me chifla. Entonces, de alguna manera, cuando tengo estrés, compenso las emociones desagradables que tengo, ¿no? El miedo, la tristeza, la rabia,
las compenso con algo que me chifla, ¿no? Y estoy haciendo esa compensación de algo agradable, ¿no? Bueno, pues eso es un poco un panorama de dónde puede desembocar el estrés con la alimentación, ¿no? Al final es un desajuste de la alimentación. Es un desajuste además en toda regla, porque claro, lo que buscamos es la gratificación inmediata que se da en la boca, ¿no? En el gusto del paladar. Y en realidad lo que estamos haciendo a nivel inconsciente, Pablo, fíjate qué curioso, ¿no? Es que derivamos la energía del cuerpo que el cuerpo tiene destinada a la parte de relación, a la relacional, que es donde el organismo, de forma homeostática y natural, ayuda a equilibrar, a discernir, a gestionar todo lo que está pasando, de manera que nos incita de forma inconsciente para que podamos encontrar soluciones. Al comer, derivamos esa energía que nos va a dar la solución o la resolución o la gestión al aparato del sistema digestivo, que necesita del 70 al 80% de la energía vital del organismo para digerir y absorber los nutrientes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que además de una solución inmediata de placer, nos estamos derivando la energía al sistema digestivo, por lo tanto se nos olvida el problema, pero es momentáneo. El problema está, pero al nivel emocional y mental no es acuciante. Disminuye la presencia del problema, porque claro, nos atontamos, todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Nos atontamos con esa derivación de la energía vital hacia el proceso digestivo. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos en un proceso de estrés prolongado, porque bueno, un estrés a corto plazo es necesario, ¿no? Para desarrollarnos, para lograr objetivos, etcétera. Pero si lo prolongamos en el tiempo, que es donde tú también eres especialista, ¿no? Estamos generando mucha toxicidad. Si además de la toxicidad que el organismo genera, no le estamos dando tiempo al proceso homeostático para que se vaya limpiando y reequilibrando, generamos más tóxico con la comida, el estrés aumenta. Sí. O sea que lo que haríamos con esa ingesta, por lo que dices, es que estaríamos como añadiendo estrés al estrés, ¿no? Muchísimo más estrés, sin ser consciente. Es igual que el tabaco. El tabaco, hay momentos, los fumadores, pues bueno, que no lo pueden dejar, pero se está tomando como un aliado de aminorar el estrés, la ansiedad o la preocupación. Y cuando genera muchísimo estrés el tabaco. Sí. No es real. ¿Comprendes? Pues con el uso de la comida en estos procesos de estrés, que bueno, le podemos llamar hambre emocional, eso es comer de forma que estamos atendiendo al hambre emocional, es exactamente igual. Sí, sí. Muy interesante esto que dices de hambre emocional, porque sería interesante para las personas, antes de empezar a comer, distinguir qué hambre tienen, ¿no? Distinguir si tienen hambre física, si hay una necesidad de renovar energías, de nutrirse, o si lo que se sienten son tristes o agobiados, y entonces bueno, quizás sea mejor idea antes de comer y engullir, pues ocuparse de aquello que de esa parte suya que está agobiada, ¿no? Claro, además, verá, igual en ese momento no se puede ocupar porque no depende de uno mismo o de una misma, y depende de terceras personas el ocuparte de esa parte que te agobia, te entristece, te preocupa, etcétera, ¿no? Pero sí puedes encontrar otras soluciones muchísimo más asertivas y saludables si no lo tapas con la comida. Yo creo que aquí la clave siempre está en la energía vital, pero la clave primordial en este momento es la conciencia, o sea, generar conciencia. Entonces, estar presente en lo que te está pasando, sin huir de lo que te está pasando. Si incluso estás cogiendo la comida como hambre emocional para gestionar, que seas consciente, porque no puedes hacer un cambio de hoy para mañana de este calibre, ¿vale? Se hace progresivamente y sobre todo teniendo conciencia en el proceso. Si necesitas hacer la gestión con hambre emocional, puedes a lo mejor elegir pues alimentos que no sean tan tóxicos como el chocolate, como el café, como las patatas fritas, los hidratos de carbono. Sí, toda esa colección.
Claro, lo que pasa es que una frutita o una verdurita cruda, pues a lo mejor en ese momento no te sacia el gusto, el placer, ¿no? Porque ¿qué parte de ti es la que te está pidiendo comer? Porque a lo mejor te está pidiendo la niña pequeña, ¿no? Que está siendo atendida. ¿Qué parte? O sea, es muy amplio, ¿eh? El tema. Sí, sí. Hay más hambres entonces, no solo la física, la emocional, sino hay necesidades muy legítimas de placer, ¿no? Decías tú, de sentir esa intensidad, ¿no? De sentirme colmado, satisfecho, ¿no? Ahí has dado la clave, Pablo, justo la clave. Mira, nosotros el estilo de vida lo conforman muchos aspectos, igual que el ser humano, la única manera de estar en sanación es contemplar, tener una mirada holística, ¿no? No solamente somos cuerpo físico, cuerpo mental, emocional, energético, alma, espíritu, o sea. Bueno, pues en el estilo de vida pasa exactamente igual. Si nosotros el estilo de vida no lo tenemos equilibrado, hay carencias, hay un aporte de fuga importante de energía vital y eso genera estrés. Y eso pues, puede atender a que atiendas mucho más al hambre emocional que al estar en conciencia efectivamente porque no sabes lo que te pasa. Entonces, generar conciencia y autoobservación es primordial, es fundamental. Sí, sí. Vale, pues ahí me resuena con el tipo de trabajo que hago con las personas, tanto en consulta como en los cursos, porque el estrés que forma parte de nuestra vida y además no podemos ir por ahí cargándonos a todo aquello que nos produce estrés, no podemos exterminar los estresores, ¿no? Así que lo que ofrecemos a las personas en ese acompañamiento y en esos cursos es qué alternativas tienen, porque el estrés puede continuar y las situaciones no dependen de nosotros, como tú decías antes, y vienen y nos estresan. Llegar a fin de mes puede ser un estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que sí podemos hacer siempre es cuidarnos, ¿no? Que es esto que introducías tú ahora. Y cuidarnos sería ocuparnos de nosotros, no pasar de largo. Cuando hay estrés, hay una situación de sufrimiento. Así que, igual que no pasaríamos de largo ante alguien que está sufriendo, pues tampoco pasar de largo cuando sufrimos nosotros, ¿no? Entonces, tomar esa pausa y ocuparse de algo que es muy urgente, porque el sufrimiento bueno, nos invita a aliviarlo, ¿no? Sí, yo ahí añadiría tener una mirada amorosa, ¿no? Sí. Tener una mirada amorosa hacia nosotros mismos, ¿no? La misma mirada amorosa que podemos tener hacia un ser querido que necesita nuestra ayuda en un momento dado. Ese empatizar con el ser querido externo nos puede llevar a empatizar con esa mirada amorosa hacia nosotros mismos, ¿no? Sí. Es un enfoque que me parece interesante tener en cuenta y necesario. No solo es parar, pero es parar con un enfoque de amor o de mirada amorosa. Si amor queda muy grande todavía, pues al menos de una mirada más amorosa hacia nosotros mismos. Sí. Pues concretamente esa mirada amorosa en las formaciones la desarrollamos con un aprendizaje a regular las emociones, porque en el estrés lo que está ocurriendo es que hay una vivencia emocional muy intensa, ¿no? Aparece el miedo ante una situación o el encorajinarnos y la rabia. Y antes que empezar a comer compulsivamente, nos detenemos con esas emociones y tratamos de gestionarlas adecuadamente, ¿no? Como reconociendo que ha surgido esa emoción y dando unos pasos y una guía muy concreta de cómo regular las emociones. Después, en un
momento de mayor tranquilidad, cuando la cresta de la ola ya haya pasado de las emociones, entonces podemos entrar en la situación estresante y ver cómo la enfocamos y qué cambios podemos hacer para que no se repita o en lo que de nuestra parte podamos evitar pues hacerlo de otra manera, ¿no? Es muy interesante, sí, claro. Sí, mira, si a esa herramienta, que es muy poderosa, lo que estás diciendo, es una herramienta muy poderosa, le añades trucos, consejos súper sencillos, conocimientos muy básicos de nutrición, de cómo funcionan los biorritmos del organismo, el darte cuenta y la gestión, o sea, esta imprimación que te sale de forma natural cuando paras y acoges lo que te está pasando, sí. Se produce de una forma más rápida, más natural, la mente se despeja, funciona de otra manera diferente, ¿no? Es un complemento muy bonito y muy nutritivo. Hablando de nutrición, muy nutritivo. Sí. Vale, pues en esto que estás diciendo, Silvia, ¿cómo podría tu abordaje, cómo ayudarías a una persona a través de la alimentación? Bueno, pues en casos de personas que vienen con estrés a consulta, primero se ve las fugas y los aportes que tiene en este momento en su vida. O sea, se tiene una entrevista con la persona y vemos qué es lo que está ocurriendo en su vida, cuáles son los estresores en este momento, cuáles son las puntas de mayores fugas energéticas que tiene en este momento en su vida. Y contemplamos todo el estilo de vida, ¿vale? Porque una persona puede venir con una ansiedad debido a que no sabe decir que no, y el estrés no está pues sí, puede ser en el trabajo, que no sepa decirle que no a su jefe, a un compañero o a un familiar, pero realmente hay que trabajar los límites, cómo gestionar los límites, ¿vale? O por una gestión del tiempo, puede venir de muchas maneras, ¿vale? Primero es averiguar cuáles son los estresores y luego, al mismo tiempo, paralelamente, habría que diseñar una estrategia donde demos un mayor aporte de energía vital, porque es donde está la clave. La clave está en la energía vital absolutamente para todo. Sí. Hagamos lo que hagamos. A mayor energía vital, mejor nos sentimos. Cuando estamos descansados, energéticos, nos sentimos más contentos, los pensamientos son diferentes, son más positivos. Cuando estamos más cansados, vemos todo con un poquito más de neblina, ¿no? Los pensamientos son más negativos, nos cuesta más trabajo. Las cosas que vienen, que son pesadas, las vemos muchísimo más negras, ¿vale? Eso es la energía vital. Es la energía vital. Y es muy fácil reponer la energía vital. Lo que hay que saber cómo y atreverse a dejarse dirigir o acompañar, ¿no? Entonces es un proceso de recuperación y reconexión con la energía vital, a grosso modo, ¿no? Donde se hacen muchísimas cosas desde, bueno, es que depende, porque la estrategia se tiene que diseñar según las necesidades vitales de la persona. No es como alguien que está acostumbrado a comer hamburguesas del McDonald's 15 días al mes, ¿vale? Que alguien que ya come tiene un aporte de fruta importante y sabe que se come la fruta en ayunas. Entonces, y todo está bien. No hay una crítica ni a uno ni a otro. Es momento vital personal de cada uno. No somos ningunos mejores ni peores. Eso es muy importante decirlo. Todos estamos en un proceso evolutivo X y desde ahí es donde tenemos que atender la historia, ¿no? Entonces, pues se complementa con... Yo particularmente lo complemento, por supuesto, con nutrición, sabiendo qué es lo que come, cuándo lo come, ordenando un poquito la nutrición, haciendo mayores aportes de comida viva, que es fruta y verdura cruda, en diferentes momentos, ayudando o invitando a la persona a hacer curas depurativas o procesos de detox si es necesario, a veces no es necesario, ¿vale? Pero fundamentalmente creando una estrategia para que haya un mayor remanente de energía vital, que a la persona le dé sus propias herramientas, o sea, haga que salgan sus propias herramientas para que encuentre sus propias soluciones. Ese es el acompañamiento. Y luego, además, lo más interesante, lo que a mí me parece más importante, no es solo el proceso, sino que luego podamos ser autónomos.
podamos saber cómo alimentarnos, podamos establecer una dieta modelo, que una dieta no quiere decir restricciones, quiere decir aportaciones y transformaciones en el cambio de alimentarse. Vale. La nutrición tienes que tener en cuenta, Pablo, que no es solo lo que comemos. Mm. No es solo lo que comemos, es el sol que nos da, cuánto ocio y divertimento tenemos, es el descanso, el pasarlo bien con los amigos, el sentirte a gusto con tu pareja, el que vayan bien las cosas en el trabajo. Son muchas cosas desde donde nos nutrimos. Qué bueno, qué bueno. Claro. Entonces, me llega que ese abordaje que haces es un abordaje integral, holístico en ese sentido, ¿no? Donde primero reconoces el estilo de vida actual y después entras en qué ajustes, qué modificaciones son convenientes, pero luego vienes con toda la reflexión, con todas las indicaciones sobre una alimentación con el objeto de elevar la energía vital, como estás diciendo, ¿no? Por supuesto. Vale. Sí. ¿Qué dirías a las personas que cuando te escuchan decir frutas o verduras crudas con lo que nos gusta determinados alimentos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no voy a poder tomar lo que me gusta? ¿O cómo es eso? No, para nada. Yo soy de la opinión que hay que atender, que nutrición también es comerte una hamburguesa de vez en cuando, ¿vale? Estamos atendiendo a otro tipo de nutrición. Entonces, nutrición no es todo, en realidad. ¿Dónde pones la mirada en lo que significa nutrirte? ¿Qué es para ti nutrirte en tu vida? ¿Qué es lo que te hace ser feliz? ¿Qué sería a lo que tú te dedicarías sin cobrar dinero, que se te pasa el tiempo completamente y disfrutas muchísimo, ¿no? Y te sientes en plenitud? Eso es nutrición. Sí. ¿No? Entonces, no, para nada. Tienes que complementar tienes que complementar el añadir la fruta y la verdura cruda, es importante porque, ¿qué pasa? Que es que el organismo, el alimento que está diseñado genéticamente, diseñado genéticamente para que sean bien asimilados los nutrientes, son la fruta y la verdura cruda. Son aquellos alimentos que no necesitan ser procesados. Sí. Es decir, cocinados, que se pueden comer crudos, que son bonitos, que nos gusta verlos a nuestros ojos, bonitos al tacto, al gusto, ¿vale? Que para eso tenemos los sentidos. Sí. Entonces, comerlos en momentos determinados, por ejemplo, el organismo se dirige por unos biorritmos, ¿no? Desde las 10 de la noche aproximadamente hasta las 12 de la mañana entra en un proceso homeostático de regeneración y limpieza, natural. O sea, es que nuestro organismo se cura solo. Sí. No curamos nadie a nadie. Nosotros acompañamos y enseñamos a cómo hacer las cosas, y damos el espacio a que el organismo tenga la energía vital para curarse. Entonces, si nosotros sabemos eso y empezamos comiendo, lo primero que entra en nuestro organismo de alimento es fruta por la mañana, lo que estamos haciendo es alimentar la célula. En la medida en la que la célula esté más alimentada, el proceso homeostático se hace mucho mejor. Claro. Es mucho más complejo, ¿no? Pero el proceso homeostático se hace muchísimo mejor, nuestra mente está muchísimo más clara, hay muchísima más equilibrio psicoemocional, por lo tanto podemos digerir todo lo que va pasando y las situaciones que nos va teniendo la vida de una forma completamente diferente. Entonces, el hacer mayores aportes de crudos, de alimento vivo, se puede ordenar en la semana. El día que comencemos a desayunar, en el desayuno con fruta, y a la media horita pues te tomes ya el desayuno que tú te suelas tomar. Y que luego, por ejemplo, a mediodía pues tomes un buen aporte de verdura cruda, una ensaladita, un tomatito aliñado, un gazpacho sin pan, por ejemplo, y luego te tomes el cocinado. ¿Vale? Por ejemplo, entonces vas añadiendo, vas haciendo cambios poquito a poquito y luego se hacen muchos más cambios, claro que sí. Pero es necesario hacer muchos más cambios si tú quieres tener una vida mental y psicoemocional equilibrada, porque la vida que llevamos, ¿no? Y como está diseñada la sociedad a nivel laboral es un poquito complicado, ¿no? Pero ya eso va en función del deseo y de la prioridad que cada uno le dé a lo que quiera conseguir. Sí, hay que... me venía ahora algo como...
es urgente ocuparse de esto, ¿no? Por lo que dices de toda la presión social y cultural que no colabora necesariamente en nuestra salud. Así que hay que es importante ponerse con ello, ¿no? Sí, sí. Me, me- me- me está viniendo todo el rato esa complementariedad de cosas que yo hago con las personas en los cursos, ¿no? Con toda esta línea tuya, ¿no? Que realmente toma un papel, despliega todo el papel que tiene, toda la función que tiene la alimentación, ¿no? Con una intencionalidad de elevar esa energía vital y bueno, qué bueno que metodológicamente puedas ofrecer eso. Dime cómo te encuentra la gente, cómo se pone en contacto contigo alguien que quiera empezar a trabajar con lo que haces. Bueno, pues de momento me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que me llamo Silvia Martín Montes, es como se llama la cuenta, Sí, y en mi teléfono, que es el 699-435755. vale. Así lo puedes decir otra vez por si alguien no ha Sí, apuntado. claro. Mi teléfono es el 699-435755. Muy bien. Y ya en un futuro en la web, que es que yo también estoy con nuevos aportes de energía vital y, o sea, yo me aplico a mí misma Sí, todo lo que enseño y lo que hago en sí, consulta, por supuesto, hombre, por supuesto, claro que sí, claro, claro sí, que sí. sí. Entonces, la regeneración o la autorregulación organísmica se hace a todos los niveles, el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Ujú. Bueno, pues gracias, Silvia. Ahí te encuentran de momento hasta que no tengas esa web, pues directamente en el teléfono o a través de la cuenta de Instagram. Muy bien. Y si quieres combinar las dos líneas, pues ahí tienes a Silvia y nuestros cursos, pues nuestra información la puedes encontrar en la web enpresencia.es, que luego os saldrá al final de este vídeo. Allí puedes encontrar la información sobre las actividades que tenemos en curso y cómo te podemos ayudar en esto de la gestión del estrés y la influencia que tiene sobre la alimentación. Bueno, pues Silvia, ha sido un lujo tener a una persona con esa coherencia y con esta preparación que tienes y gracias por tu disponibilidad hoy. Bueno, muchísimas gracias porque para mí es un placer. Me encanta la combinación del mindfulness con la nutrición, me parece básico y principal y compartirlo contigo un lujo. Así que muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues nada, hasta siempre y nada, esperamos que os haya gustado esta entrevista. Pues adiós.